Hola, ¿qué tal, Amix? Espero que estés lo máximo. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Era necesario? Recuerda que aquí venimos a cuestionarnos sobre el destino o decisiones que le dieron a nuestros personajes favoritos o no tan favoritos, como es el de este día. El día de hoy vamos a tomar un personaje que ha sido muy popular porque en lugar de ser un héroe, en lugar de ser el bueno, en lugar de ser el personaje que todos podrían querer, es una dualidad. O lo quieres o lo odias, o te da igual. Realmente, en lo personal, es un personaje que me cae muy mal. No sé, no. Las pocas veces que he visto la serie, y no la he visto completa, he visto algunos capítulos nada más. Realmente es un personaje nefasto, o sea, no me cae bien. Pero sí te invita a una introspección, a una reflexión de lo que pasa en México, de lo que pasa cuando la soberanía nacional se pone en duda, ya que realmente es gobernada por el narcotráfico. Así que el día de hoy vamos a hablar de Aurelio Casillas. Aurelio Casillas, si bien no es el héroe que todos esperan, no es un personaje que sea amado, querido, reconocido, sí llega a ser idolatrado y sí llega a ser un ejemplo para algunas personas, lo cual me causa un poco de problema, mucho problema, porque realmente no es una cultura que yo quisiera engrandecer, sino al contrario, dejar en punto, dejar en claro que la cultura del narco está por los cielos y realmente no deja nada bueno. Dejen de idolatrar ese tipo de personas porque, como lo vamos a ver a continuación, este es un personaje ficticio, pero se basa mucho en hechos reales. Vivimos en una época en la que el personaje que hace el mal de alguna manera domina las pantallas, es el idolatrado, y que de alguna manera logran despertar alguna admiración o algún repudio, que es lo importante, hacer que la gente hable de ti bien o mal. Y Aurelio Casillas no se queda atrás. Es uno de los encabezados en esta lista de antihéroes que llegas o a amarlos o a odiarlos. Él es un personaje súper temido, con muchísimo poder, con muy poca conciencia, ya que básicamente es intocable. Y si alguna de las personas que anteriormente le brindó la mano hoy le estorba, no se toca el corazón para mandarlos a freír churros. Y es que el mundo del narcotráfico hace que te sientas poderoso solamente por tener dinero de manera muy fácil. Pero hay que estar muy consciente de que el dinero del narcotráfico fue hecho con base en llanto, en sufrimiento, en sangre de personas inocentes, de personas que lo único que quieren es salir adelante y trabajar honestamente. Y hoy nos hacemos la pregunta, ¿era necesario? ¿Era necesario llegar a tanto por solamente ser el poderoso? ¿Por qué? Porque el poder te niebla, el poder te inunda y no te deja ver las cosas claramente. Incluso Aurelio llega a sobrepasar sus límites con tal de seguir siendo el número uno. ¿Era necesario que para llegar a ser el más poderoso, él tuviera que despreciar a su familia? ¿Tuviera que traicionar a quienes lo ayudaron en un principio y que de alguna manera perdiera sus principios? ¿Era realmente necesario? Y es que el protagonista de El Señor de los Cielos, Aurelio Casillas, representa a un narcotraficante real, a un narcotraficante de la vida real que en su momento llegó a ser uno de los más temidos, llegó a ser uno de los que tenía muchísimo poder. Tenía dinero, poder, mujeres, propiedades y el mercado del narcotráfico controlado casi en su totalidad. Y es que a él le tenían un respeto basado en el miedo, la mayor parte de las personas, y algunos otros sí lo idolatraban, sí tenían un respeto por cómo él era, por ese cariño, pero realmente él era una persona, siento yo, muy narcisista porque lo único que necesitaba estar bien él para estar bien él. Entonces no se fijaba tanto en como tipo, ¿qué quiere mi hija? ¿Qué quiere mi hijo? Que mis hijos estén bien.
Todo lo actuaba desde el yo. Yo quiero, yo soy, yo voy a hacer. Y Aurelio encarna algo muy profundo y muy fuerte. La ambición sin límites, el ego descontrolado y una desconexión emocional brutal. Porque él realmente sí tenía apegos emocionales con ciertas personas, pero le importaba más el poder que este vínculo que había entre ellos. Su historia nos relata no solo lo que pasa con el crimen, no solo lo que pasa cuando te ves envuelto en el narcotráfico, sino todo lo que pierdes, todo lo que estás dispuesto a dejar atrás con tal de mantener el poder. Cómo el narcotráfico de alguna manera te envuelve para que tú dejes de ser tú y te conviertas en una persona completamente diferente a lo que eras. Por lo regular vemos a Aurelio protegiendo a su familia, pero la realidad es que lo único que él no quiere es perder el poder. Según esto, siempre protege a su familia, pero nunca es su prioridad. Su madre siempre está sufriendo, siempre está llorando, siempre está al borde de las lágrimas. Aunque aquí también se refleja algo muy cruel. La mamá es consciente, sabe lo que su hijo está haciendo y sabe las consecuencias que lo van a traer. Sin embargo, si lo llegan a tocar, si le llegan a hacer algo, ella pregunta, Dios mío, ¿por qué? Y esto es algo que vemos muy común en las calles de México. Por ahí está rondando un video en el que unos jóvenes asaltan a una persona que va en su carro. A esta persona apenas se le da tiempo sacar a su hijo o a su hija del coche y no me acuerdo muy bien, pero dentro del coche me parece hay una cámara y esta cámara graba toda la conversación de los criminales, quienes dicen, háblale a mi jefa para que nos ayude, para que recoja no sé a quién. Esto solamente deja ver que la mamá, en la mayor parte de los casos, es cómplice, sabe lo que su criatura está haciendo. Así que la educación es muy importante. Los narcocorridos, toda esta historia que nos dejan ver a través de las redes sociales, lujos, operaciones, viajes, departamentos, básicamente viviendo de ser buchón o buchona. El famosísimo buchenerismo. Y lo pongo entre comillas porque realmente solo es la primera capa. Pero detrás de esto hay asesinatos, hay violencia, hay decesos, hay corrupción. De todo. Todo lo que los criminales pueden hacer, ellos lo hacen en conjunto. ¿Por qué? Porque lo único que buscan es su estabilidad económica, demostrar que tienen el poder a través de lo que sea. Y esto nos lleva a pensar cómo es que, por ejemplo, Aurelio Casillas sí se preocupaba por su familia, pero les repito, tenía a su mamá siempre sufriendo, a sus hijos viviendo siempre con miedo y del tingo al tango sin tener una vida tranquila, una vida estable. Y bueno, no se diga de sus parejas, que viven siempre entre violencias, amenazas, infidelidades, pero sobre todo el abandono emocional que este hombre les generaba. Y bueno, aquí podemos pensar, no, pues sí, era un gran hombre porque él les daba todo el dinero que ellas necesitaban, pero eso no precisamente quiere decir que las amara. Porque la presencia emocional, el vínculo que tenían entre ellos, no se compara con cualquier tipo de dinero que puedas percibir de una persona. Hay personas que dicen que es más importante tener una estabilidad económica que una estabilidad emocional, pero yo creo que puedes tener ambas. Cuando eliges a una persona, también desde el raciocinio, también desde el corazón. Y Aurelio lo único que era es adrenalina, es esta emoción por el ser perseguido, por nunca ser atrapado. Viven entre crímenes, balas, droga, infidelidades y de alguna manera por siempre ser la elegida. Las mujeres que están con él siempre se sienten bien por haber sido elegidas por él. Y es que Aurelio no sabe amar sin controlar y mucho menos sabe generar una protección sin tener un poder. Él, cuando te ofrece cuidarte,
también te ofrece el dominarte. De alguna manera está implícito, porque tú ya no eres libre cuando estás con él. Y todo esto es simplemente derivado porque el poder se convirtió en su único lenguaje, en su única prioridad. Entonces llega un punto en que cuando para él el poder es su única manera de expresarse, es su única manera de tener una conversación, el tener un sentimiento hacia una persona, el tener un vínculo emocional hacia otra persona, refleja solamente debilidad. Este personaje siempre toma la estrategia de una traición para poder sobrevivir y para poder sobrellevar sus situaciones en las que él mismo se mete. Porque Aurelio lo vemos siempre traicionando a socios, amigos, familiares, incluso parejas. Pero para él está bien, porque dentro de su mundo la lealtad tiene una fecha de caducidad. Esta fecha de caducidad no se basa en un tiempo, sino en cuánto me sirves y cuánto me puedes aportar. El día que me estorbes, esa lealtad se acaba. Qué triste, ¿no? Y dentro de todo esto, él tiene una lógica extrema, donde tenerle confianza plenamente a una persona es muy peligroso, donde traicionar a las personas que te han apoyado, que te han extendido la mano, que te han salvado la vida, es un método de simplemente prevención y supervivencia. No es un principio básico de humanidad. Para eso él no tiene ningún costo. Y él genera obediencia y respeto y lealtad a través del miedo, de la amenaza, porque no sabe cómo generar un vínculo con las personas que lo rodean para que éstas estén con él con lealtad por amor y no por miedo. Llega un punto donde todo esto tiene un precio. Llega un punto en el que sí, todos te respetan y todos te tienen una lealtad, pero la mayoría no te ama, no tiene un vínculo emocional contigo. Ahí es cuando Aurelio Casillas se da cuenta que el poder se ha convertido en una prisión. Fría, sola, en donde realmente ya no tienes en quién confiar. Cuando te la has pasado traicionando a tus familiares, a tus parejas, a tus hijos, a tus aliados y a tus socios, no queda más que una gran soledad. Aurelio Casillas tiene un ego inmensamente grande y una gran necesidad de dominar y controlar la situación. Porque Aurelio no solo quiere ganar, quiere dominar, quiere tener el control y tener el poder. Para con esto poder demostrar una superioridad ante sus enemigos e incluso ante sus familiares. Necesita sentirse invencible, necesita sentir que nadie más va a lograr lo que él ha logrado. Y tal vez aquí nos deja ver una necesidad psicológica, una grieta que quizás él conoce muy bien, pero que no ha revelado a nadie. Cuanto más frágil es mi ego, más necesita imponerse. El dominio constante de las situaciones no nace de la seguridad, sino del miedo a ser irrelevante. Porque recordemos que él no nació dentro de un vínculo criminal, no nació dentro de toda esta red de narcotráfico. Él se volvió narcotráfico. Si bien su padre era violento, si bien su padre de alguna manera les dio una vida no muy sana, una infancia un poco cruda, no era esto necesario, no era esto precisamente una puerta para que él se convirtiera en el sanguinario en el que se convirtió. Y llega un punto en el que a través de contar su historia, de todo lo que ha sufrido y de todas las situaciones en las que se ha puesto en peligro y ha puesto en peligro a personas que lo han ayudado, él justifica la crueldad anteponiendo el poder. Y el personaje muy claramente y en varias ocasiones nos deja ver un dilema interno. ¿El fin justifica los medios? Para él sí. ¿Ser temido es ser mejor que ser respetado? Para él sí. ¿Y la supervivencia justifica la crueldad? Para él sí. Y es que en sus contextos, que son sumamente extremos, la violencia parece más una necesidad, una estrategia que una crueldad. Y el llevar a normalizar este tipo de acciones, este tipo de vida, destruye algo que es muy importante para la supervivencia humana,
para los vínculos humanos, la empatía. Porque si no tienes empatía hacia el dolor ajeno, hacia el sufrimiento ajeno, hacia el trabajo ajeno, nunca vas a poder entender lo que tú estás causando, lo que tus acciones están causando hacia la otra persona. Y todo esto conlleva a un costo emocional. ¿Qué costo emocional nos trae el tener el poder absoluto? Tal vez el precio del poder absoluto es la sociedad. Porque Aurelio, aunque vive rodeado de muchísima gente, vive en un aislamiento emocional en el que no se permite crear vínculos con nadie más. ¿Por qué? Por miedo a una traición, por miedo a una venganza, por miedo a ser encontrado, por miedo a que le arrebaten todo el imperio que ha construido. Aurelio no puede confiar en nadie, no puede tener un segundo de bajar la guardia. Aurelio no se puede permitir el lujo de ser vulnerable. Y sin una vulnerabilidad humana, sin que tengas a alguien con quien llorar, con quien desahogarte, con alguien a quien le puedas expresar tus más profundos miedos, se pierde una conexión humana, una conexión emocional que es vital para mantener la humanidad literalmente. Si bien Aurelio Casillas lo llegó a tener absolutamente todo, carros, mansiones, mujeres, hijos, familia, viajes, lujos, creo que el costo fue perder algo esencial. Y entonces su historia nos obliga a preguntarnos, ¿de qué me sirve el poder sin paz? ¿Qué valor tiene realmente el dinero sin amor? Sin una pareja con la cual puedas disfrutarlo genuinamente. ¿Qué gana quien domina el mundo, pero pierde su alma en el camino? Aurelio Casillas no solo es un personaje de ficción. Aurelio Casillas es el reflejo de una sociedad que admira el poder basado en la criminalidad, que admira esta narcovida que promete lujos, viajes, dinero de una manera fácil y rápida, pero a costa de tu vida, a costa de tus emociones, a costa de tu alma humana. Y entonces la pregunta resurge, ¿era necesario llegar tan lejos para tener el poder? La respuesta es que no. No puedes anteponer la estabilidad de tu familia, el raciocinio de tu madre. No puedes poner primero tu poder, tu necesidad de cubrir esa dominación ante las personas que están contigo y te rodean, ante la lealtad, ante el amor. No era necesario no era necesario hacer todo esto para llegar tan lejos. Si este episodio te hizo reflexionar, aunque sea un poquito, compártelo, porque entender estas historias no es glorificar la violencia, es cuestionarnos los caminos que elegimos, desde lo que vemos y lo que consumimos. Yo soy Dani. Espero que te haya gustado este episodio de Era Necesario. Si ya te suscribiste, te lo agradezco mucho. Si no lo has hecho, por favor, hazlo. Eso me ayuda a crecer y crear una comunidad muy hermosa. Recuerda que tú y yo tenemos una cita el próximo martes en algún otro Era Necesario. Hasta la próxima.